¿Y por qué el bloque magisterial retiró su firma? ¿Por qué usted retiró su firma? Para que se pueda debatir el adelanto de elecciones nuevamente en el Congreso. Lo que sucede es que lo que queremos es solución a la crisis y el bloque magisterial presentó una moción de cualquier fórmula de adelanto de elecciones, pero siempre y cuando vaya acompañada de la consulta popular del referéndum, ¿no? En la comunicación estamos en estos momentos con Edgar Tello, congresista del bloque magisterial. Congresista, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto estar en tu programa. Congresista, ¿tan fundamentales para todos en el Parlamento, cada bancada, querer tener su cuota de poder en la mesa directiva? Es parte de la expresión de la democracia, ¿no? ¿Expresión de democracia o desesperación política? No, es más bien la expresión de la democracia, desear participar, ¿no? Darle digamos, la opción a las diferentes bancadas para poder ser parte de la mesa directiva. Ya. ¿Y no sería también una expresión de la democracia que la gente vaya a las urnas y elija nuevas autoridades, nuevos congresistas, por ejemplo? También, claro, dentro del periodo que corresponde, ¿no? ¿Y por qué el bloque magisterial retiró su firma? ¿Por qué usted retiró su firma? Para que se pueda debatir el adelanto de elecciones nuevamente en el Congreso. Lo que sucede es que lo que queremos es solución a la crisis y el bloque magisterial presentó una moción de cualquier fórmula de adelanto de elecciones, pero siempre y cuando vaya acompañada de la consulta popular del referéndum, ¿no? Ya, sí, porque pero personas... congresista, la consulta del referéndum lo comparto en parte, créame que lo comparto en parte, que creo que la gente tiene que ser consultada, pero no es ser intransigente. Bueno. Sí, yo lo comparto y lo dije públicamente hace mucho tiempo, no es novedad. Lo dije que creo que la gente tiene que ser consultada. Al fin y al cabo, la gente va a decidir. Sin embargo, no es ser intransigente en estos momentos. Decir, si no ponen asamblea constituyente, entonces yo no quiero adelanto de elecciones. ¿No es un San Benito para quedarse hasta 2026, congresista Tello? Lo que pasa es que queremos aquí una solución a la crisis, o no queremos una solución a la crisis. La solución a la crisis pasa por elaborar una nueva constitución, pero vía asamblea constituyente, ¿no? Porque muchas personas por las redes están, digamos, cuestionando de que los contratos ley se van a ratificar, hay una serie de... Eso no es cierto. Pero eso no es cierto. Y usted, usted es congresista y usted puede determinar y puede decir a la gente que ese tema de que este año termina contratos ley y que quieren renovar para 10, 20, 30 años más, usted sabe que puede averiguarlo. Como congresista puede averiguar e informar a la gente que no es cierto. No, claro, pero corre por las redes. Sí, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no informa a la gente que no es cierto? No, por eso, pues no, eso también ya ha habido la aclaración respectiva, pero miren, aún así corren por la red que los contratos ley van a ratificar este año, no se ratifica, pero aún así, vayamos al fondo del problema, es cómo se modifican los contratos ley. Los contratos ley, la única manera de modificarlo es a través de una nueva constitución. No. Se modifica por una reforma. No, congresista Tello. Asamblea constituyente. Perdone, ¿no? pero ustedes son congresistas, pueden hacer reformas parciales de la Constitución. ¿Tienen al menos ustedes un proyecto de reforma constitucional para traerse abajo esos contratos ley? Que dicho sea de paso que en estos últimos años casi no se aplican, solamente se aplican el tema de concesiones. Contrato ley como tal ya no se están aplicando mucho. Exitosa. Pero ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes? La mayoría del Congreso sabemos que son pues de derecha y no van a permitir cambiarlo en favor de la población, ¿no? Entonces la manera más democrática es de que la población participe a través de Asamblea Constituyente, pero primero debe a juntarse la consulta, ¿no? Al adelanto de una ley debe también ir acompañada de la consulta popular para el referéndum, ¿no? Si no va acompañada, es porque no queremos resolver la crisis. El Perú vive una crisis más de 30 años de este modelo económico neoliberal que ha generado grandes brechas de desigualdad. Dijeron en algunos gobiernos que estamos en azul, pero ese azul nunca llegó a la población, nunca llegó a los pensionistas que tienen pensiones irrisorias, congeladas, ¿no? De 100, 200 soles, maestros que tienen sueldos congelados de 2000. ¿Y eso se va a acabar con una nueva constitución? Con un nuevo modelo económico, indudablemente, ¿no? ¿Y cuál es el modelo económico que usted, por ejemplo, que su bancada propone? Que los contratos ley tengan una mejor proporción en la distribución
tanto para el Estado como para la población. Pero congresista, no puede ser posible que yo maneje mayor información que usted. Y usted estando cerca de las instituciones que puede pedir información. Le estoy diciendo que casi contratos de ley no se han firmado en los últimos años. Y en esos tiempos, pero estos últimos tiempos, más existen figuras contractuales del Estado a través de las APP, Asociación Pública Privada, donde el Estado tiene participación directa. No son contratos ley per se. Tienen más el tema de concesiones. Y ustedes como congresistas pueden mejorar ese marco normativo constitucional. Y usted insiste en el tema de contrato ley que casi, sí, existe la Constitución como existe la pena de muerte, pero que no se aplica. Mire, un ejemplo nada más le pongo, ¿no? El Banco de la Nación tiene un contrato de ley para emitir más de 1 millón de DNIs, ¿no? De cuentas de ahorro, la cuenta DNI. Y el Banco de la Nación paga mensualmente 4 millones de soles, que hasta la fecha no llega ni al millón siquiera. Y eso los funcionarios del Banco de la Nación lo tendrán que explicar, ¿no? Pero congresista, ¿qué tiene? Ahí. Pero el Banco de la Nación es un banco estatal. Y usted habla pero usted habla del contrato ley en el término de los privados, de la gente, de las empresas que hacen riquezas. Un contrato que debe, digamos, mensualmente debe tener la cuenta DNI que le llaman, ¿no? Debe tener 1 millón de ahorristas. Pero ¿no? creo que está, el Banco de la Nación deposita o pierde 4 millones mensuales, ¿no? ¿Le parece si vamos a la pausa para que me explique por qué cree usted que está mal ese tema del Banco de la Nación? Porque yo no le encuentro la lógica. El Banco de la Nación es un banco del Estado, genera renta al Estado, es un banco público, genera rentas al Tesoro Público, pertenece al FONAFE. No es un banco privado, no es la banca privada. ¿Quiere entender un poco más, por favor? Y luego de la pausa, díganme al menos los últimos contratos ley que se han firmado en el país, porque ese tema del contrato ley son lo que ustedes usan para que puedan asusar a la población a que siga manifestándose y exijan nueva constitución. Por favor, congresista. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Exitosa y seguir conversando con el parlamentario Edgar Tello de la bancada del Bloque Magisterial. Regresamos. Estamos aún en la comunicación telefónica con el congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial. Congresista, a ver, un poco para intentar entender. Yo creo que hay algo que yo siempre intento aplicar desde el periodismo, que es el tema de empatía. Entender lo que quiere el otro, demandar el otro para poder saber qué solución se le puede dar, qué salida, encauzarla. Creo que es básico que todo periodista tiene que aplicar ello para poder mantener una conversación. Pero no puedo mantener la conversación cuando no me da una justificación de los contratos ley que ustedes aseveran para justificar una asamblea constituyente. ¿Cuáles son los contratos ley que están por vencerse en este año que justifique lo que están demandando, congresista? Bueno, al respecto, lo que le manifiesto es lo que la población circula por las redes, ¿no? Y eso obviamente tiene su aclaración, pero una manera de modificar la participación de la gente. El litio también que produce ya está prácticamente concesionado, ¿no? Por un lado de los contratos, por otro lado, ¿no? Hay necesidad también de reconocer la educación, por ejemplo, con este modelo económico ya no es un derecho, es un servicio público. La educación, la salud, ¿no? Y donde el servicio público, la población sabe que un servicio público es como el agua, la luz, el teléfono, que si yo no pago mensual me cortan y no tengo el servicio, tengo que pagar. Entonces eso también es algo que digamos, en esta Constitución del 93 ya no se considera un derecho y ya con la Ley General 28044... ¿Usted considera que el servicio telefónico, los servicios le tienen que dar gratis? Yo no he dicho eso, sino que Pero está quejándose de que paga la línea móvil. No, pues en la Constitución anterior, la educación era un derecho. Y con la Ley General anterior, la Ley 23384, el Estado garantizaba que el niño estudie desde inicial hasta la universidad. ¿Qué es lo que sigue pasando? ¿Qué es lo que sigue pasando? Yo no sé. Ya no pasa lo mismo. No, sí pasa, sí pasa. Mire, le voy a comentar, le voy a comentar algo. A ver, dígame. Le voy a comentar algo con el congresista Tello. Yo acabo de pasar a mis hijos a escuelas públicas. ¿Sabe cuánto pagué en escuelas públicas? ¿Sabe cuánto pagué por matrícula? Cero. Cero. Ni un solo centavo. Yo dije, ¿cuánto tengo que pagar? Durante años lo tuve en colegios privados. ¿Cuánto tengo que pagar? Dije, nada. Pero la matrícula, no, nada. Y le estoy diciendo algo certero. Y por interno le puedo decir a qué instituciones les he pasado. Y son instituciones emblemáticas, son las grandes. Que me ha costado buscar la vacante, sí. Pero no me cobran nada.
¿Cómo usted me puede decir que la educación ya no es gratuita si yo le estoy diciendo con conocimiento y con experiencia propia de que no es así? Y usted, usted es profesor. Lo dice la Constitución y el artículo 4 de la Ley 28044. La educación es un servicio público. No, pero es un derecho. Claro, le invito a que lea el artículo 4 de la Ley 28044. Congresista, leí la Constitución también y lo garantiza como derecho. Pero bueno, usted el tema entonces de lo que significa contrato ley no tiene información. Usted no tiene información de eso. ¿Cómo que no tiene información? No, le estoy explicando. Pero usted no tiene información real de contratos ley. Fuimos a la pausa, le pedí que al menos me dé un contrato ley vigente que está próximo a fenecer y que necesita ser renovado, por eso la Asamblea Constituyente es importante y urgente de aplicar. Y usted no me da información, solamente dice que de las redes sociales. O sea, usted es parlamentario y se basa en las redes sociales donde circula muchísima información falsa. ¿Qué tipo de representante popular es usted? Pero hay una inquietud en la población. Por ejemplo, los contratos ley están el 80% para la empresa privada y el 20% para el Estado. Eso, por ejemplo, debe mejorarse, ¿no? Deme el ejemplo de una empresa. Deme el ejemplo de una empresa que aplique ese criterio. Hay varias empresas. El litio, los recursos naturales. Una empresa. No, pues no quiero mencionar empresas, pero hay los recursos naturales, ¿no? El litio, ¿no? Dígame la empresa de litio que se beneficia de esa manera 80-20. Ya, por eso, pues hay necesidad de cambiarlo. Pues. Dígame la empresa. Ese contrato de ley. Pero usted es congresista, accede a base de datos del Estado. Usted puede acceder a la base, pero congresista. Hay empresas transnacionales que ya tienen la concesión, pues ahí tiene la concesión. Mire, salvando distancias y sin intentar faltarle al respeto a la población, siento que estoy conversando en estos momentos con un piquete, que no estoy conversando con un congresista. Siento que converso con un piquete que solamente repite lo que ustedes están generando. Mire, el artículo desinformación. 59 de la Constitución, el artículo 59 de la Constitución, le invito a que lo lea, dice la inversión privada es libre. Pero ¿por qué solamente la inversión privada? ¿Por qué también no la inversión estatal? ¿Por qué, por ejemplo, otro ejemplo le pongo con el Banco de la Nación? ¿Por qué cualquier ciudadano que quiera abrir una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación no lo puede hacer? Porque dice que si hay una empresa, un banco privado, sería competencia desleal, ¿no? O sea, solamente el Banco de la Nación establece que puede abrir cuentas de ahorro solamente en 2 distritos, en el Agustino y en Chosica, ¿no? ¿Y por qué el libre mercado no se aplica también para las empresas estatales? ¿No? Por ejemplo, el otro también es Sedapal. En el Congreso se aprobó una norma para que el Banco de la Nación tenga participación regulada en el espacio privado con los bancos públicos. Eso es un tema de reglamentación de la norma. Eso se aprobó en el Congreso y no requiere de cambio de constitución. ¿No sabía usted eso, congresista? Ese punto de vista. No, le estoy hablando algo real, de una norma que se aprobó. No le estoy inventando. Por ejemplo, el otro ejemplo que yo también he manifestado es Sedapal. Distribuye el agua a la población. ¿Y por qué Sedapal no pone una industria de elaboración de agua mineral para que también compita en el mercado? Y también es otro aspecto que la empresa estatal debe participar. Porque la función de Sedapal es dar servicio de agua potable, agua potabilizada, que es un elemento vital para la población. La industria pública, la industria privada es otro tema, no confundamos las cosas. Usted podrá decir, el artículo ahorita me va a decir por qué no Electroperú no fabrica cables de cobre. No, porque Sedapal no genera una industria de embalsamiento de agua mineral, porque obviamente la Constitución no le permite, porque solamente la inversión privada es libre. Entonces la inversión estatal también debe ser libre. Entonces eso debe modificarse para beneficio de los peruanos, para beneficio del país. Bien. Y así hay otras empresas que indudablemente tienen que entrar al mercado, y eso va a generar espacio laboral, va a generar desarrollo, va a generar inversión. Y necesitas... Y eso no quiere decir que uno esté en contra de la empresa privada. Le pongo en el contexto concreto. ¿Y necesitas de un cambio de constitución para que le amplíes el giro a Sedapal? Es que el modelo económico tiene así para muchas empresas, pues, tiene. Pero ¿por qué el temor? ¿Por qué el temor de que la población participe de un referéndum, de una consulta, si la población decide? Bien, congresista. Gracias por la comunicación telefónica. Bueno, debo repetirlo, congresista Tello, con el respeto que se merece y el aprecio que le tengo porque lo he entrevistado muchas veces.
Coincidimos en pasillo exitoso en muchas ocasiones, pero siento que en esta ocasión, cuando se le piden los argumentos políticos y técnicos del por qué un referéndum en Asamblea Constituyente, sentí que no conversaba con un parlamentario, sino con un piquete, con alguien que no tiene mayor información y que la información única que tienen son lo que los políticos, como usted, congresista Tello, en estos momentos la brinda. O sea, sin sustento, con absoluta carencia.